Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy lo que vamos a ver es a echar un primer vistazo, a tener una primera toma de contacto con el software Microsoft Project, ¿vale? Vamos a aprender un poquitín sobre plantillas, sobre vistas, sobre tablas y sobre informes. Lo primero que vamos a ver es qué nos encontramos cuando abrimos Project. Si estamos en una de las últimas versiones, la 2013, 2016, pues lo que nos vamos a encontrar es una vista parecida a esta. Vamos a tener la opción de abrir un proyecto en blanco o bien abrir una de las plantillas ya existentes, ¿vale? Tenemos plantillas específicas pues, para administrar proyectos ágiles, para crear un presupuesto, para la preparación de un informe y otras muchas que ya están hechas. Por ejemplo, pulsemos en crear un plan empresarial. Si pulsamos aquí en crear, lo que nos va a ocurrir es que vamos a tener ya una primera plantilla de proyecto cargada. La primera que nos encontramos es la vista típica y más frecuente utilizada en gestión de proyectos, que es el diagrama de Gantt. En el diagrama de Gantt, en la parte de la izquierda, vamos a tener cada una de las tareas que son necesarias para realizar el proyecto. La autoevaluación, el enfoque de negocio, etc. Todas las tareas necesarias organizadas en fases y a diferente nivel jerárquico. Y en la parte de la derecha, asociada a cada una de las tareas, vamos a tener las tareas representadas en un cronograma, en una escala de tiempos, marcando su fecha de inicio y su fecha final mediante una barra. Junto a esta barra lo que vamos a tener es quién va a ser el recurso o el conjunto de recursos que se van a encargar de realizar cada una de las diferentes tareas, ¿vale? Aparte del diagrama de Gantt, la vista más habitual, vamos a poder recuperar información del proyecto de otras muchas formas. Por ejemplo, utilizando otras vistas. Al final, la información del proyecto va a ser tan grande que tener un vistazo general del proyecto de forma simultánea va a ser imposible. Con lo cual vamos a tener que ser capaces de elegir en cada momento la información que queremos para poder editarla, etcétera. Y para ello tenemos las vistas, que es hacer consultas a la base de datos del proyecto para recuperar la información de interés en un momento dado. Como decía, aparte del diagrama de Gantt, que es la vista en la que estamos, tenemos otras muchas vistas ya predefinidas y otras adicionales que podremos crear y personalizar. Las vistas más habituales pues son, por ejemplo, la vista calendario, que todo el mundo entiende. Aquí tenemos el calendario puesto en forma semanal y las diferentes tareas que hay que realizar cada día. Las vistas en forma de diagrama de red, que, bueno, pues estudiaremos a lo largo de la asignatura qué significa esto y cómo se organizan y cuáles son las implicaciones que tienen este tipo de diagramas. Y luego, por ejemplo, tenemos vistas específicas de recursos, como la hoja de recursos, donde vemos los recursos, sus costes, el tipo de recurso que son, etcétera, agrupados en un único vistazo. O las hojas específicas de tareas, aparte del diagrama de Gantt, donde en forma de tabla pues tenemos cada una de las tareas, con sus fechas de inicio, su fecha de finalización, etc. Aparte vamos a tener unas vistas específicas que son de la asignación, donde vamos a recuperar información no de las tareas ni de los recursos, sino de las tareas y los recursos de forma simultánea, de las asignaciones. Y esas vistas reciben el nombre de vistas de tipo uso. En el uso de tareas, lo que vamos a encontrar son las tareas y cada uno de los recursos que se encarga de ellas, y en la de uso de recursos, la inversa, ¿no? El problema dual. Lo que vamos a encontrar son los recursos y de qué tareas se encarga cada uno de ellos en una asignación y una escala temporal. Aparte de estas, tenemos muchísimas más vistas adicionales que podemos elegir y, como digo, podremos organizar además o crear nuevas vistas adicionales a las que ya vienen por defecto. Es importante resaltar que, por ejemplo, si vamos a la hoja de tareas, que todas estas vistas además pueden ser combinadas con diferentes tablas. Por ejemplo, en esta vista de tipo hoja de recursos, tenemos información, de hoja de tareas, tenemos información sobre las tareas y las fechas de inicio y demás, pero podríamos estar interesados en información sobre las tareas, pero a su vez sobre los costes, no sobre las fechas de inicio y finalización. Para combinar este proceso, lo que se hace es, asociado a una vista, elegir diferentes tipos de tabla en función del tipo de información que queramos recuperar. Estas tablas lo que nos van a dar como resultado son los campos específicos en los que tengamos interés. Por ejemplo, si pulso en tablas y coste, pues me devuelve la información de las mismas tareas,
pero con los campos asociados al coste. Si son de seguimiento, pues los campos asociados al seguimiento. Y igualmente que las vistas, pues también podría personalizar los campos que yo quisiera para generar las tablas que a mí me interesen. Es decir, tengo multitud de vistas, tengo además multitud de tablas y puedo combinar cada una de ellas con las otras, ¿vale? Un aspecto importante es que todo el tema de vistas y tablas es recuperación de la información del proyecto, pero con el objetivo, o al menos con la posibilidad, de editar esa información, ver qué es lo que ocurre en el proyecto y poder cambiar las tareas, introducir nuevos costes, etc. Si solo estamos interesados en comunicar información del proyecto, entonces existe una herramienta complementaria a las vistas que son los informes. Los informes es la recuperación de información específica del proyecto con el objetivo de comunicarla, no de editarla, ¿vale? Para hacer esto tenemos en esta pestaña los diferentes informes y tenemos informes visuales, informes de panel, informes de recursos, de costes, tenemos muchísimos otros tipos de informes generados. De hecho, probablemente en la elaboración de informes es donde más mejora las diferentes versiones de Microsoft Project. Si vais a las versiones anteriores, tipo Microsoft Project 2003 o 2007, pues veréis que el software es muy similar al actual, pero sin embargo los informes pues son mucho más... Bueno, son peores, la verdad. Sin embargo, bueno, pues, y mucho menos visuales. En las últimas versiones, pues los informes han mejorado un montón. Por ejemplo, si vamos a un informe de costes, pues yo qué sé, de sobrecostes o demás, pues obtendríamos un gráfico específico para representar la información de sobrecostes que tendríamos en nuestro proyecto. Es decir, recuperando los datos, vamos a tener por un lado las vistas asociadas con las tablas para editar información y los informes para comunicar esa información, ¿vale? Por último, comentar muy brevemente que cuando estamos en los diagramas de vista, por ejemplo, vamos a volver al diagrama de Gantt, vamos a tener la opción de tener dos vistas de forma simultánea. Para hacer esto, si nos vamos a la pestaña Vista y pulsamos en Detalles, lo que va a ocurrir es que vamos a tener en la parte de arriba una vista y en la parte de abajo otra vista. Y podremos cambiar y combinar estas dos vistas de forma simultánea. Con la particularidad de que no son dos vistas al mismo nivel jerárquico, sino que la segunda vista está en un nivel jerárquico inferior a la primera. Si yo pulso en cualquiera de las tareas que tengo aquí, la información que me aparece en el formulario de tareas en la vista de abajo solo va a hacer referencia a la parte seleccionada de la vista de arriba. Es decir, no tiene el mismo nivel jerárquico. La segunda está subordinada, ¿vale? Esto respecto a Microsoft Project 2013 o 2016. Si vais a utilizar versiones anteriores, como la 2003 esta que tenéis aquí, prácticamente todo es igual. Con la pequeña particularidad de que, bueno, ya no vamos a estar organizados en pestañas, sino con el tema de barras de menús. Y poco más, ¿vale? Si cuando vamos a crear una nueva plantilla, en este caso damos en archivo nuevo, y tenemos las plantillas, aquí por ejemplo si pulso en plantillas en mi PC, aquí me van a aparecer pues plantillas de lanzamiento de nuevo proyecto, un proyecto blanco, las plantillas que tenía. El acceso es similar, pero no nos aparece nada más abrir el archivo. Y la parte de vistas e informes, pues la tenemos en ver, ¿vale? En ver tenemos las diferentes vistas que podemos utilizar y aquí tenemos un menú específico de informes. A partir del 2007 el menú de informes está separado, no depende de vistas, pero bueno, el acceso es el equivalente. Aquí tendríais los diferentes informes a los que podríais obtener. Y para la parte de división de la ventana en dos partes, en lugar de dar en detalles, podemos ir a ventana, dividir, y en ese caso nos aparecen las dos vistas divididas. Para recapitular, lo que hemos visto aquí en este primer vistazo a Microsoft Project es que tenemos la posibilidad de utilizar diferentes plantillas ya hechas, y lo que es muy importante resaltar cuando uno se enfrenta a un archivo de Project es que podemos recuperar información en forma de vistas, cada una de ellas asociada a un tipo de información específica, y también
combinarlas con tablas donde recuperamos los campos en los que estemos más interesados, bien sean en costes, de seguimiento, para introducir información, etc. Y a su vez tenemos la opción de recuperar información en forma de informes. En este caso, esto va a estar orientado a comunicar la información y no a editarla dentro del propio programa. Hasta el siguiente video tutorial. Adiós.